Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Al Pan Pan. Qué alegría que estén con nosotros. Soy Jorge Ignacio Domínguez, el director del periódico Nuestra Voz, el periódico en español de la diócesis de Brooklyn. Y como de costumbre en este programa está conmigo el padre Tomás del Valle, conductor del programa La Tertulia del Siglo XXI en la radio y conductor acá con nosotros de Al Pan Pan. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está? Hola Jorge, buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestra audiencia, a aquellos que nos conecten o en directo, que nos conecten en diferido. Hoy en día en los videos, la radio y demás, hay la nevera para tenerlo guardado, para poderlo ver repetido las veces que sean. Cada cual lo ve a la hora que más le conviene. Muchas veces a horas intempestivas porque aparece a la hora, pero lo importante es que se vea. Y así estamos para compartir. Estamos viviendo en una nueva época, padre, por eso es que la gente ve las cosas de distinta manera. Y hablando de nuevas épocas, eso de alguna manera tiene que ver con lo que queríamos hablar hoy, que es la reforma. Y a mí lo primero que me llamó la atención fue que cuando usted busca en Wikipedia, por ejemplo, y usted pone ahí la reforma, dice, salen inmediatamente reforma protestante o simplemente reforma. O sea que cuando la gente dice en la historia de la iglesia reforma, entiende la reforma protestante iniciada por Luteros en 1517 con las 95 tesis, etcétera, etcétera. Pero cuando yo hablaba con usted preparando este programa, cuando usted se refería a reforma, se refería a algo más amplio, más abarcador. ¿Cómo es el asunto? Así es. La reforma, la palabra reforma significa, pues eso, tratar de reformar algo que está torcido o que está mal conducido o que necesita arreglarse, que va en mala dirección. Y dependiendo si se ve desde el lado católico o desde el lado protestante, unos le llaman reforma, los católicos, para los católicos la reforma empezó prácticamente con la invención de la imprenta, 1439. Con Gutenberg. ¿Por qué digo que empezó? Porque el primer libro que se empezó a divulgar fue la Biblia precisamente. Y eso ya produjo un shock. Comparar lo que me dice la palabra de Dios, comparar la vida de la Iglesia, y empezó un movimiento interno. Claro, porque hasta ese momento no había mucho acceso a la Biblia, es decir, a ningún libro en general. Los libros generalmente eran copiados en los monasterios a mano y era carísimo tener un libro. O sea, Gutenberg, nosotros hemos vivido un proceso similar con el Internet, que ahora uno va a Google Books y descarga un libro gratis, un libro que uno quería tener, a mí me pasa mucho, y lo descarga gratis, hay mucho más acceso. Bueno, eso fue Gutenberg. Gutenberg, la gran renovación y reforma completamente de la humanidad viene con la invención de la imprenta por parte de Gutenberg. Gran libro, pensemos que una Biblia, probablemente había una por ciudad. Probablemente, y no todas las ciudades. Y se tardaba un promedio de 3 años escribir una Biblia entera. Entonces, o sea, para un monje transcribir un equipo de monjes se dedicaban a ir transcribiendo y así se intercambiaban algunos libros. Entonces, al entrar la palabra de Dios, podríamos decir, en circulación pública, en acceso público, empezó el deseo de reforma. Una iglesia que se había corrompido, hay que decir las cosas al pan pan y al vino vino. Una iglesia que se había preocupado más de los dineros, que se había preocupado más de indulgencias, que se había preocupado más de pietismos, pero no de lo fundamental, de anunciar el mensaje de Jesús de Nazaret. Claro. Y entonces hay inquietud. Y los primeros movimientos reformistas empiezan ya antes del siglo XVI, que es el gran siglo de la Reforma. Y tenemos entre nosotros, entre los hispanos, el gran cardenal de Toledo, el cardenal Cisneros, que fue regente a la muerte de Isabel la Católica y a la muerte de Fernando el Católico, regente de los reinos y de las Indias. Él es el que impulsa la Reforma. Después se va a conocer la Gran Reforma cuando este monje alemán, Agustino, preocupado por la predestinación, preocupado por él, empieza a reformar. Y sobre todo el punto clave, en el punto de no retorno de Lutero, es su visita que hace a Roma y ve el escándalo de Roma. Ahí, padre, usted me recuerda el cuento del Decamerón, el cuento del Decamerón, que es sobre un católico que quería convertir a un amigo judío y siempre le estaba hablando de que se convirtiera al catolicismo y el judío le dice, bueno, me voy a convertir al catolicismo, pero tenemos que ir primero a Roma, a ver al Papa. Y cuando yo vea Roma y vea al Papa, entonces me convertiré. Y dice
Dice Boccaccio en el Decamerón que el cristiano se entristeció mucho porque dijo, cuando este vea Roma, jamás se va a convertir al catolicismo. Y entonces fueron a Roma y cuando salieron de Roma, el cristiano estaba temeroso de que el judío le iba a decir, pero esto es un desastre, y el judío le dice, ahora sí sé que la fe católica es la verdadera. Y dice el católico, pero ¿cómo? ¿Cómo lo sabes? Dice, porque si con el desastre que ustedes tienen en el Vaticano eso no han logrado acabar con la fe, esta tiene que ser la fe verdadera. Así es. Y entonces empieza en el mundo hispano, pensemos que el mundo hispano en ese momento abarcaba lo que es la península ibérica, España, Portugal, y las primeras colonias que había, que estaban empezando a establecerse, las primeras comunidades en América, sobre todo en el Caribe. Y ahí empieza ese deseo. Una clave es que los sacerdotes misioneros que son enviados a las colonias tenían que ser de órdenes religiosas pobres. Se trataba de imponer una religión, una iglesia pobre. Por eso, en la base evangelizadora de nuestro continente, sobre todo del Caribe, son franciscanos, dominicos y mercedarios. Porque eran los que dejaban venir a América. Eran los que dejaban venir a América. Los primeros 50 años. Luego ya después, en 1550, 1560, empieza una mayor apertura. Pero en un primer momento se quiso crear una iglesia que fuera distinta de la iglesia europea. O sea que para usted, lo que usted ve como un movimiento de reforma es una inquietud general en la iglesia por el estado de cosas que había, fundamentalmente en Roma, pero no solo en Roma. No solamente en Roma. Y que Lutero es una expresión extrema que va a producir una ruptura, pero que no es el único que estaba buscando una reforma. El problema de Lutero es que se ve contaminado por una serie de intereses, sin él quererlo, una serie de intereses políticos y económicos de parte de los príncipes sajones y de los príncipes alemanes. Claro. Las reformas del cardenal Cisneros son ligeramente anteriores a Lutero, ¿no? Sí, las reformas de Cisneros son finales del siglo XV, comienzos del siglo XVI. Y Lutero pone sus famosas 95 1517, tesis. Estamos celebrando este año 2017, exacto, los 500 años. Ahí empieza Lutero, ese gran movimiento. Él es, podríamos decir, la punta del iceberg de todo lo que había debajo. Porque habría que poner a Erasmo de Rotterdam, a una serie de personajes de filólogos, de filósofos, Tomás de Campanella, con la ciudad de Dios, la utopía de Tomás Moro. Todo eso, en el fondo, lo que se está buscando es una iglesia más pura, una iglesia más perfecta, una iglesia más evangélica. Pero hay en Lutero un deseo de, digamos, borrar un poco la Edad Media y volver al cristianismo primitivo, sí, ¿no? Sí, hay un deseo de volver a las primeras comunidades. Siempre los 3 primeros siglos del cristianismo son muy importantes, porque van a ser indirectamente los puntos de referencia cuando hay un intento de renovación de la iglesia. Una imagen de perfección de la iglesia. Es una imagen, si queremos, utópica, idílica, quizás, pero es la sencillez. Los cristianos perseguidos, muriendo en el circo. El compartir de todos. Ningún poder. Simplemente el servicio del Evangelio, el servicio de la caridad. Por eso una de las grandes crisis, de las primeras crisis de la comunidad de Jerusalén, es que van donde Pedro y dice, hey, que a nuestras viudas de origen griego no se las está atendiendo. Claro. Y entonces es cuando Pedro dice, nosotros no estamos para estar repartiendo pan y vino, por así decir, estamos para predicar la palabra de Dios. Y es cuando se instituye el diaconado. Claro. Entonces, esa referencia primera es la que van a tener pendiente después. Padre, cuando hablábamos de este programa, usted me contaba algo que a mí me parecía particularmente interesante, en muchas cosas interesantes que hablamos, y es lo que usted me decía de las indulgencias, y qué cosa es las indulgencias, qué cosa es la simonía, y qué papel jugó la construcción de la Basílica de San Pedro, que ahora a todos nos gusta, en ese cisma de la iglesia. Eso es para pica y se extiende para un programa entero. Pero tenemos ahora 2 minutos. 2 minutos. La simonía, bien sencillo, la compra y venta de beneficios religiosos. Por ejemplo, si yo tengo un rosario que me lo ha bendecido, el rosario vale $5, pero como lo ha bendecido el Papa, vale $50. Eso es simonía, pecado de simonía. Viene de Simón el Mago, que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Indulgencias es que cuando cometemos un pecado hay que resarcirle a Dios con una penitencia, pero esa penitencia me puedo librar de ella dando una limosna. Entonces el Papa... voy a hacer como comprar el perdón. Comprar el perdón, en palabras que puedan entender nuestra audiencia. Comprar el perdón. Entonces el Papa Alejandro VI, después Julio II y algunos otros más que necesitaban dinero para la construcción de la Basílica de San Pedro, la gran mole de Rafael y Miguel Ángel,
dedicaron a campañas para levantar fondos, vender indulgencias para construir la catedral, la Basílica de San Pedro, que es muy hermosa, pero que al final provocó la reforma protestante, o fue una de las causas. Entre todos lo mataron y él solo se murió, dice nuestro refrán. Gracias, padre, pero de ese tema vamos a hablar cuando volvamos a la pausa comercial. Vamos a hablar de ese tema y vamos a hablar también de la respuesta que hubo a la reforma, la llamada contrarreforma y hasta el Concilio de Trento. No se lo pierdan, los esperamos en un minuto. Hola, bienvenidos de vuelta, gracias por estar acá con nosotros. Antes de irnos a la pausa estábamos hablando sobre la reforma y habíamos dicho que en este segmento íbamos a hablar de lo que normalmente se llama contrarreforma e íbamos a hablar de lo que se considera su máxima expresión, que fue el Concilio de Trento. Padre, contrarreforma suena un tanto reaccionario, ¿no? Efectivamente, siempre se ha considerado, pero en el mundo católico y en el mundo intelectual, más que contrarreforma se le habla la reforma católica. O sea, hay un intento de la reforma de parte de tres grandes figuras, las cuales desgraciadamente en el mundo católico no los conocemos con la profundidad que se merecen, que son Martín Lutero, Juan Calvino y Enrique VIII, que son los tres jinetes del Apocalipsis. También está Melanchthon, pero menos importancia. Zwinglio, claro, hay otra figura. Pero las tres grandes figuras que ahora es que se está empezando a ver con objetividad y con conocimiento las tres grandes figuras, Calvino que va a dar origen a toda la Iglesia evangélica. Por cierto, el año pasado estuve en Suiza y estuve en Ginebra, y en la Catedral de Ginebra tienen la silla de Calvino, y está ahí todavía la silla de la que predicaba Calvino, que era muy complicado quedarse dormido durante un sermón de Calvino, ¿verdad? Sí, porque te tiraba el libro a la cabeza. Como aquel que dice que se podía ir preso uno por quedarse dormido en sus sermones. Pero bueno, en fin. Son las intransigencias del converso, que se vuelve fanático. ¿Verdad? La pasión del neófito. Pero entonces, en la Iglesia hay todo un movimiento de reforma. Porque era consustancial, era el ambiente que había en toda Europa. Eso me parece muy interesante, padre, lo que dice, de que la reforma no fue simplemente que Lutero se separó de la Iglesia. Hubo un gran movimiento de reforma que estaba afectando a toda la Iglesia, y hubo una parte de esa reforma que se separó de la Iglesia, muchas veces por intereses políticos. Eso me parece fundamentalmente la gran ruptura, que es la de tanto Enrique VIII como la de Martín Lutero, tuvieron un componente político muy importante. Y matrimonial en el de Enrique VIII, pero en el fondo él vino a recoger, como decimos, la gota que colmó la copa, fue todas esas protestas. Bueno, pero quiere decir, quería que le anularan el matrimonio, no se lo anularon. Sí, pero esa es un poco la fantasía que se nos ha querido presentar, es parte de la malicia católica en contra de Enrique VIII. Es decir, era un lujurioso y por eso separó a la Iglesia. Pero no fue así. O sea, había todo un movimiento mucho más profundo de corrupción dentro de Bueno, padre, tuvo 8 esposas, ¿no? Bueno, y Felipe II tuvo 5. Es verdad que pero se le morían, padre. Se le morían, pero tuvo 5, al fin y al cabo. Bueno, a Enrique VIII también se le moría, pero era porque las mandaba a matar a veces. También, así que... Pero... por ejemplo, había corrupción, compra y venta de indulgencias, compra y venta de misas, compra y venta de reliquias de santos, compra y venta de cualquier documento eclesiástico. O sea, era todo un movimiento que la Iglesia tuvo que reaccionar para reformarse seriamente. Claro. Y la gran convocatoria, primero que tuvo al frente de la Iglesia papas con gran sentido de Iglesia. Por ejemplo, San Pío V. San Pío V era un fraile dominico, y este fraile dominico se vestía de blanco, sencillez, su hábito blanco, y cuando llegó al nombrado papa, dijo: yo no quiero las vestimentas de lujo, y se siguió manteniendo vistiéndose. Porque los papas se vestían como papas del Renacimiento. Como papas de figuras grandes, eran los reyes de los estados pontificios. Claro, y entonces Pío V dice que no va a vestirse así. Y de ahí en adelante es que los papas se visten de blanco. De ahí viene la vestimenta blanca del Papa. La vestimenta blanca del Papa. Y es el que va a impulsar el Concilio de Trento, va a impulsar las grandes reformas que traen, que son reformas de las cuales todavía nosotros estamos viviendo. Bueno, usted se me ha adelantado ahí a 2 preguntas que yo quería hacerle y que me imagino que yo lo quiero saber y me imagino que muchos de los televidentes lo quieran saber, era precisamente eso.
¿cuál es el significado del Concilio de Trento? O sea, ¿qué pasa en el Concilio de Trento y cómo eso afecta a la Iglesia hasta hoy? El Concilio de Trento, en primer lugar, es el muro en contra de la Reforma protestante. O sea, en contra de la excisión de la Iglesia de la división. Entonces, una de las grandes cosas que aporta el Concilio de Trento es el definir claramente cuál es la doctrina de la Iglesia. O sea, la doctrina de la Iglesia sobre la predestinación, la doctrina de la Iglesia sobre los sacramentos, la doctrina de la Iglesia, cuáles son los libros inspirados de la Sagrada Escritura. O sea, Trento es el último momento en que... Sí, en un momento de confusión absoluta la Biblia es esto. Hay que definir bien las cosas. Es definición de cosas. Es fundamental en ese sentido. Por eso... ¿Alrededor de qué fecha es el Concilio de Trento? 1545-1563. Se fueron un montón de años. Porque incluso tuvo 4 etapas, creo que fueron, 4 etapas. Pero eso lo pueden mirar en un librito que se llama ¿Sabías qué? Su libro, del que hemos hablado, claro. Del que hemos conversado. Y que es tan útil. Hubo varias etapas, pero hasta que se lleva a cabo, y en 1563, cuando ahí ya están empezándose a consolidar ciertos movimientos reformistas dentro de la Iglesia Católica, y el nacimiento de grandes congregaciones religiosas es, por ejemplo, el nacimiento de la Compañía de Jesús. De la Compañía de Jesús, claro. Es el gran momento. Es el gran momento también. Es verdad que es el gran momento de la gran perversión y corrupción, pero es el momento de grandes santidades. Como siempre sucede. Siempre. Cuando hay una gran corrupción, ahí aparecen los grandes santos. Es la época de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa de Ávila, de San Felipe Neri, de Roberto Belarmino. Sí, es un buen equipo. Un buen equipo. Ignacio de Loyola, Francisco Javier. Es el gran momento de santidad también. No, y San Ignacio, evidentemente, en ese momento es una figura central a la Iglesia, y sobre todo una figura central a la Iglesia en España. Y fíjate que es interesante la astucia militar de Ignacio de Loyola. Claro, que era un militar. Todavía la Inquisición tenía un gran poder y estaba prohibida el manejo de la Sagrada Escritura si no era... Entonces él se inventa unos ejercicios militares, le llaman los ejercicios espirituales. Y los ejercicios espirituales es seguir el método de lección divina para analizar la vida de cada día en la respuesta al Evangelio. O sea, él supo darle la vuelta, por decir un ejemplo de San Ignacio de Loyola. Claro. En las partes prácticas, una de las cuestiones que hubo que hacer es, bueno, ¿quién es católico? El que está bautizado. ¿Dónde está apuntado que usted está bautizado? Entonces es cuando se ordena que en todas las iglesias parroquiales hayan los libros... Los libros de bautismo vienen del Concilio de Trento. Vienen del bautismo, de matrimonio, de defunciones, de confirmación, en registrar. O sea que todavía, eso es lo que yo digo, que en muchas cosas vivimos en el Concilio de Trento. Sí. Padre, la misa tridentina, porque tridentina viene de Trento. De Trento. Hasta ese momento había diversas liturgias en la Iglesia. Y también va a haber una unificación. Y va a haber una unificación. El primero que organiza la unificación en el siglo XI, creo que es el siglo XI, sí, el Papa Gregorio VII, que elimina los ritos que existían en ese momento. Estaba el rito mozárabe, estaba de una gran riqueza. Imagínate que el rito de la misa tridentina tenía una sola fórmula de misa, y el rito mozárabe tenía 360 fórmulas distintas. Uno para cada día del Prácticamente año. uno para cada día del año. O sea, se acaban con todo eso. Y se impone el rito cluniacense, sobrio, pobre y demás. Y luego Trento impone el rito de Trento. Y eso es quiero decir, eso está motivado, entre otras cosas, por un deseo de unidad ante la progresiva división provocada por, la Reforma Protestante. Se trata de dar una unidad en la fe, una unidad en la disciplina, una unidad con la consecución de los ideales de la evangelización. Padre, a esto le va a parecer una broma. Nos queda un minuto de este segmento. ¿Cuál es para usted como el resultado del Concilio de Trento, la consecuencia del Concilio de Trento? Sé que es una broma preguntar eso, tratar de responder eso en un minuto. En un minuto eso es difícil, pero puso las cosas claras de dónde estamos y hacia dónde vamos. La prueba es que el Concilio de Trento se cierra en 1563 y ahora, 2017, todavía hay muchas estructuras que nacieron en ese territorio. O sea, dio unas pautas que han durado prácticamente 5 siglos y todavía la Iglesia no ha logrado desarmarlo e imponer la figura de Iglesia del Concilio Vaticano II. Yo sabía que era imposible, pero sabía también que usted se iba a acercar bastante. Muchísimas gracias, porque eso es una buena respuesta. Los esperamos para el último segmento en un minuto. Quédense con nosotros y, por supuesto, para escuchar al Padre Tomás del Valle. Gracias.
Hola, gracias por estar de vuelta con nosotros para el último segmento de este programa. Y estábamos hablando, padre, antes de que nos fuéramos a comerciales, estábamos hablando del Concilio de Trento y usted me dijo algo muy interesante cuando estábamos conversando en la pausa, y era que usted decía que la evangelización de América de alguna manera había sido una consecuencia de la reforma que había en Europa. ¿Por qué usted dice eso? Muy sencillo. La iglesia que había en Europa era una iglesia, como hemos dicho, corrupta. Es verdad que había flores de santidad, como Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, San Felipe Neri, etc. Pero se quiso crear una iglesia que no estuviera contaminada. O sea, y de hecho eran muy estrictos en la autorización de la llegada de misioneros o de sacerdotes a nuestra América. Ya lo que usted decía, que no todas las órdenes no en un primer momento solamente tenían autorización las órdenes pobres evangelizadoras, franciscanos, dominicos y mercedarios. Para nuestro público, la Orden de la Merced es una orden que nace fundada por San Pedro Nolasco, nace en Cataluña y se pone bajo la advocación de Nuestra Señora de las Mercedes para la liberación de cautivos. Claro, y se ofrecían. Y se ofrecían ellos, y compraban esclavos, etcétera. Entonces, en los primeros 50 años, y inmediatamente se crean centros de estudios superiores. El Estudio General de los Padres Dominicos en Puerto Rico, la Universidad de Santo Domingo en la República Dominicana y San Marcos de Lima en Lima. O sea, hay un deseo de crear nueva iglesia. Consecuencia de la reforma, estos ya están podridos. Vamos a empezar. Vamos a empezar de nuevo el experimento. E incluso, fíjate que es interesante, el primer obispo que toma posesión de su sede en América en 1511, finales del 511, Alonso Manso, había sido inquisidor general en España. Y lo que se pretendía era que no entraran protestantes. Esa era la orden, que no entraran protestantes ni libros protestantes en América, porque se quería una nueva evangelización, una nueva iglesia. Y un gran aporte, por ejemplo, va a ser los sínodos provinciales. El tercer sínodo de Lima, el tercer concilio limense, una de las cosas que impone es que el candidato al sacerdocio tiene que ser trilingüe, hablar latín, hablar español y hablar quechua o aymara, dependiendo de la región. Tenía que hablar. ¿De qué época estamos hablando, padre? Segunda mitad después del Concilio de Trento, 1560-1570. No sé, la segunda mitad del siglo XVI. Ya estaban diciendo que los sacerdotes tenían que ser trilingües para poder realmente comunicarse con el pueblo que iban a evangelizar. Y el tercer Concilio de México, el Concilio Provincial de México, obliga a que todos los sacerdotes tengan su propia Biblia para ir difundiendo la palabra de Dios y demás. Lo cual ahora parece un chiste, pero no era ningún chiste en esa época. Era un aspecto revolucionario, claro, en ese sentido. Y hay toda la inculturación de la fe cristiana en las categorías mentales, y la prueba tienes las reducciones del Paraguay. O sea, lo que hicieron los jesuitas, que no solamente fueron ellos, también ellos llevan la fama, pero también hubo reducciones por parte de los padres franciscanos en Chile, en parte en Argentina, y sobre todo los más famosas son los de Paraguay. ¿Qué es lo que y por supuesto está la película de Hollywood de los años 80, que es muy buena, entre paréntesis, La Misión. La Misión. Claro. Así que todo lo que se pretendía era crear una nueva cristiandad, crear una nueva iglesia. Y fíjate que esa dimensión de nueva iglesia no se ha perdido en nuestro continente. Se ha seguido manteniendo el sentido profético del Evangelio. Y se ha seguido viviendo el sentido misionero del Evangelio. Y la gran aportación a la Iglesia Universal, a toda la comunidad católica, es precisamente ese sentido de misionero, de estar presente en cualquier rincón para llevar el Evangelio. Tengo un amigo sacerdote que escribió un libro precisamente sobre la intención de algunos de estos movimientos evangelizadores a principio de la evangelización de América por construir la Nueva Jerusalén. Y los estudios que hacían, como por ejemplo de los planos del templo, de cómo había sido el templo, porque había esta idea de que América era la nueva tierra prometida. La nueva tierra prometida, la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén. Pero no vayas muy lejos, eso en el lado católico, pero es que en el lado protestante las misiones que llegan, los peregrinos que llegan, era leyendo literalmente el libro del Éxodo y los primeros libros de la Sagrada Escritura. El pueblo de Dios estaba esclavo en Egipto, nosotros estamos esclavos en Europa. El pueblo de Dios se tiró al desierto, nosotros nos tiramos al océano. El pueblo de Dios se encontró con los jebuseos, con los cananeos, con los filisteos, nosotros nos encontramos con los indígenas. O sea, es esa lectura elemental de la Sagrada Entonces, padre, a partir de esa lectura, la evangelización de América fue
la misión de evangelizar un continente nuevo o fue la misión de escapar de un continente viejo? Ambas cosas, podríamos, 50-50, 50-50, porque era ese deseo de crear, y no solamente de crear, sino de buscar que los que se encontraran los bautizaran enseguida, porque había la mentalidad de que el mundo se iba a acabar hacia finales del siglo XVI. Claro. Entonces, ya se evangelizarán, primero bautizar. Y esa es la mentalidad que viene de finales del siglo XV, en las facultades de teología en la cual habían asistido los padres franciscanos y los padres dominicos, era esa mentalidad: el mundo se está acabando. Hay que bautizar lo más posible para que vayan al paraíso. Claro. Y ahí se va extendiendo poco a poco. Y por eso no se ha perdido, para encontrar casos como el asesinato de Oscar Romero en Centroamérica, hay que acudir en Europa al siglo XI, a Tomás Becket. Claro. ¿Entiendes? O sea, no hay un posible así asesinato por la causa de la fe y de la justicia como lo tenemos en Padre, gracias. No se acaba el tema, pero se acaba el tiempo. Normalmente yo le digo a usted, bueno, usted es el que dice la última palabra, diga lo que quiera. Hoy quiero poner un pie forzado, como dicen los decimistas cubanos. Quisiera que contestara algo que creo que muchas personas se pueden preguntar y que yo también me pregunto. ¿Por qué es importante hablar de estos temas, como el Concilio de Trento, esta historia de la Iglesia? ¿Por qué para un católico es bueno saber de estas cosas? Es sumamente importante, porque si no sabemos de dónde venimos, difícilmente sabremos dónde vamos. Y que luego nuestra fe es una fe de escucha y es una fe de tradición. Hay que conocer las tradiciones que hemos recibido, de dónde hemos nacido, de dónde seguimos precisamente en esa ola conductora de la historia y de la fe. Somos los responsables. Estamos en estos momentos en el cambio de un milenio y hemos recibido una fe, parangonando un poco a San Pablo, he recibido una tradición que a mi vez les transmito. ¿Qué tradición hemos recibido? Eso es lo importante que tenemos que hacer, saber qué tradición religiosa, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y para poder educar a sus hijos, a sus familiares, poderles transmitir lo que han recibido. Nuestra fe es una fe encarnada en la historia, hay que conocer esa historia, encarnada en la escucha de la palabra de Dios, hay que conocer la palabra de Dios y en sentido comunitario irlo anunciando cada día y sabiendo, como decía al principio, saber de dónde venimos para saber dónde vamos. Muchísimas gracias, Padre, por esas palabras finales. Y muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros hoy en Al Pan Pan. Esperamos que vuelvan para compartir el próximo programa con nosotros. Muchísimas gracias.